I was praying for this group, I thought this would be a blessing for each of you. Y mientras estaba orando por este grupo, yo pensé que esto sería una gran bendición para cada uno de ustedes. And so Psalm 27 was written by King David. Así que el Salmo 27 fue escrito por el rey David. He was a very busy man. Él era un hombre muy ocupado. He was a king and he was also a conqueror. Él era un rey, pero también un conquistador. But we see a picture of his heart in this psalm. Pero vemos una imagen de su corazón en este versículo. And we know from the Bible that he was a man after God's own heart. Y sabemos en la Biblia que él era un hombre conforme al corazón de Dios. And every king that came after him was compared to him. Y todo rey que vino después de él fue comparado por él. And in the history of the nation of Israel, there were only 7 kings that were like him. Y en la historia de los reyes de Israel, hubieron solamente 7 reyes como él. And these 7 kings were those that kept the law of God. Y estos 7 reyes fueron los únicos que guardaron las leyes de Dios. But there were other kings that also kept the law of God. Pero también hubo otros reyes que también guardaron la ley de Dios. But only these 7 kings kept his law and also kept his house. Pero solo estos 7 reyes pudieron guardar sus leyes y guardar sus casas. And I won't go into it today, but if you study Israel's history, there were 7 periods of revival. Y no voy a ir, me voy a adentrar mucho en esta historia, pero hubo 7 reyes, 7 periodos de estos 7 reyes en la Biblia. These 7 periods of time, no enemies could rise up against Israel. En estos 7 periodos de tiempo, no hubo ningún enemigo que se pudo levantar en contra de Israel. And they were prosperous, they were successful. Fueron prósperos, exitosos. And in all 7 of these time periods, Y todo estos 7 periodos de tiempo, the Bible describes the 7 kings as doing what is right in the sight of the Lord, just as their father David did. y en estos periodos Dios describía lo que era justo hacer. Can you repeat it? It was justice and, sorry. They did what is right in the eyes of the Lord. Hicieron lo que era correcto ante los ojos de Dios. Yeah. Just as their father David did, the same way that their father David did. En la misma manera que lo hizo David. And I think that the heart cry of David in this verse y yo is pienso the key que to revival. Yo pienso que el clamor del corazón de David en este verso era el avivamiento. It's one thing to do what is right. Es una cosa lo que se hace correcto. It's another thing to also be like David. Es otra cosa también ser como David. So let's read this verse together so we can see what David was like. Así que vamos a leer este versículo juntos para saber qué es lo que está diciendo David. So Ian, I'll just read verse 4 and then you can read verse 4. Ok. One thing I have asked from the Lord, that I shall seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to meditate in his temple. Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida,
para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. So, of all the things that David could prioritize, Así que de todas las cosas que David pudo priorizar, he has one thing. él tuvo una sola cosa. It's one thing that he's asking God for, Es una cosa que le estaba pidiendo a Dios. so he's relying on God's supernatural ability to help him. Así que estaba confiando en la habilidad supernatural de Dios para ayudarlo, But it's also the one thing that he is seeking. pero también era una cosa que él estaba buscando. So it has to do with his own energy, his own power, his own thinking. Sí que tenía que ver con su propia energía, su propio poder, su propio pensamiento. And we can see in this verse, it's to be in the presence of God to see him. Podemos ver en este verso que es estar en la presencia de Dios para verlo a él. So these 7 kings that upheld God's house, Así que estos 7 reyes que buscaron la casa de Dios. remember Jesus said, "My house shall be a house of prayer." Así que recordemos que Dios dijo que mi casa será llamada casa de oración. And there's many prophecies about God restoring the tabernacle of David or the house of David. Y hay muchas profecías que profetizan sobre la restauración del tabernáculo caído de David. And as we come closer to the return of Christ, Y es que podemos estar más cerca en el regreso de Cristo. this same heart cry is going to overtake the global church. Este mismo clamor es el que va a cubrir toda la iglesia a nivel global. We could pursue many good things. Podemos perseguir muchas otras cosas. We can do many good works. Podemos hacer muy buenas obras. We can preach the gospel to the nations. Podemos predicar el evangelio a las naciones. We can heal the sick and cast out demons. Podemos sanar a los enfermos y echar fuera demonios. And we can be more than overcomers through Christ. Y podemos ser más que sorry, can you We repeat can be overcomer? more than conquerors in Christ. Podemos ser más que conquistadores para Cristo, But there's one thing that we should pursue, pero hay una sola cosa que nosotros debemos perseguir and it's to dwell in his house, y es habitar en su casa, en su templo, to behold his beauty. para poder deleitarnos en su presencia. And we know from John chapter 1 Y sabemos del el libro de Juan, capítulo 1, that Jesus is the Word of God. que Jesús es el verbo de Dios. He's referred to as the Word of God, Él es referido como verbo de Dios, the wisdom of God, la sabiduría de Dios, the light of God, la luz de Dios, the image of God. la imagen de Dios. So I want to explain to you that hearing his word is the same as seeing his beauty. Así que quiero explicarles que escuchar su palabra es lo mismo que ver su belleza. When you look at Jesus, you're actually hearing the word of God. Cuando tú estás viendo a Jesús, de hecho, tú estás escuchándolo a Él. He is the word of God. Él es el verbo de Dios, la palabra de Dios. A friend of mine decided to do a fast once. Un amigo mío decidió hacer un ayuno. And on this fast, he was going to focus on the love chapter in 1 Corinthians 13.
Y en su ayuno, él decidió enfocarse en el capítulo de Corintios sobre el amor. Love is patient, love is kind. El amor es paciente, el amor es amable, etc. He said, I'm going to fast, and each one of my fasting days, I'm going to focus on one of those things. Love is patient. Y dijo, voy a hacer mi ayuno y cada uno de los días de mi ayuno me voy a enfocar en cada atributo. Por ejemplo, el amor es paciente. So he's meditating on that verse. Así que estaba meditando en ese verso And he's saying it, love is patient. Make me patient, Lord. y estaba diciendo, el amor es paciente, hazme paciente, Dios. And then the next week he'd work on kind. Y en la siguiente semana él estaba trabajando en la amabilidad. By the time he got to the end of the second week, Al final que él llegó a la segunda semana, his wife pulled him aside and said, "What's wrong with you? su esposa le dijo, ¿qué está pasando contigo? These last 2 weeks, you have been so impatient and unkind." Estas últimas 2 semanas ha sido grosero, impaciente y poco amable. And he thought, "Oh my goodness, I've been focusing on those two things, and she's saying I'm not that way, even more than usual." Y él dijo, ¿qué está pasando si estas 2 semanas me estoy enfocando en esta parte del amor y ahora está sucediendo lo contrario? And Jesus spoke to him. Y Jesús le habló a él He said, "You don't need to focus on the words on the page. y le dijo, tú no necesitas enfocarte en las palabras de la página, You need to focus on me as the word. tú necesitas enfocarte en mí como la palabra. If you need to grow in patience, Si quieres crecer en paciencia, find somewhere in scripture where I was patient encuentra algún pasaje en la escritura donde yo fui paciente and meditate on me as the love that is patient." y medita en mí como el amor que es paciente. See, Jesus is the word of God. Ustedes ven que Jesús es el verbo de Dios. When you see Jesus, you are hearing God spoken. Cuando tú ves a Jesús, tú estás escuchando a Dios hablando. And so I want to show you a place in the New Testament where the Father tells us to pursue the same thing as David. Así que quiero enseñarte ahora un pasaje en el Nuevo Testamento donde nos enseña a perseguir lo mismo que vimos en el Salmo. There's 3 times in the scripture that we hear the audible voice of the Father from heaven. Hay 3 veces que vemos en la Biblia que se escuchó la voz audible hablando. The first time is when Jesus is baptized. La primera vez fue cuando Jesús fue bautizado. He says, "This is my beloved Son with whom I'm well pleased." Él dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. And the third time, it was very similar. La tercera vez fue muy similar. But the second time, we also hear a command from the Father. Pero la segunda vez también escuchamos un mandamiento del Padre. And it's in Luke chapter 9 at the Mount of Transfiguration. Y es en Lucas versículo 9 en el monte de la transfiguración, Where Jesus takes his 3 friends, Peter, James, and John, to this mountaintop. donde Jesús toma a sus amigos a esta montaña, Pedro, Juan y Peter, John and James and John. Santiago. 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 Mhm. Thank you. And it says that Jesus' face shone like the sun and his garments were like lightning. Y fue cuando Jesús mostró su rostro resplandeciendo, perdón, Yes, the Mount of Transfiguration. el monte de la transfiguración. Gracias. And
Peter doesn't know what to say, so he says, "Let me build these 3 houses for you guys." Y como Pedro no sabía qué decir, él solo se le ocurrió decir, vamos a construir 3 casas aquí, Because he sees Jesus and Moses and Elijah. porque vio a Jesús, a Moisés y a Elías. And the father interrupts Peter Y el padre interrumpe a Pedro and he says, "This is my beloved son, hear him." y dijo, este es mi hijo amado, escúchenlo. He could have said, "This is my beloved son, follow him." Él pudo haber dicho, este es mi hijo amado, síganlo. He could have said, "This is my son, love him." Él pudo haber dicho, este es mi hijo amado, ámenlo. He could have said, "Serve him." Sorry, can you repeat? He could have said, "Serve him," servir. Thank you. Él pudo haber dicho, sírvanle, But he says, "Hear him." pero él dijo en su lugar, escúchenlo. The only audible command ever spoken by the Father. El único mandamiento audible jamás hablado por el Padre Since Genesis 1. desde Génesis 1. He tells us to hear him. Él nos dijo que lo escuchemos. So there was really only one person who listened to that command. Así que realmente hubo una sola persona que escuchó ese mandamiento And she wasn't even there to hear it. y no estuvo ni siquiera ahí para escucharlo, But her name was Mary. pero su nombre era María. And this isn't Mary, the mother of Jesus. Esta no es María, la madre de Jesús, And it's not Mary Magdalene. y no es María Magdalena, But this is Mary of Bethany. pero es María de Betania. And she was the sister of Martha and of Lazarus. Y ella era la hermana de Marta y de Lázaro. There are only 3 stories about Mary of Bethany. Solamente hay 3 historias de María de Betania. But what I love about all 3 stories is she looks the same. Pero lo que amo de todas estas 3 historias es que ella se ve la misma. She's at the feet of Jesus. Ella está a los pies de Jesús. The first time is in Luke chapter 10, and we can turn there. La primera vez fue en Lucas capítulo 10 y podemos ir a ese versículo. And so this is one chapter after the Mount of Transfiguration. Esto fue un capítulo después del Monte de la Transfiguración. And it's during the Feast of Tabernacles that the Jews celebrate. Y esto fue durante la fiesta de los tabernáculos que los judíos celebran. So it would have been around September or October. Y esto fue alrededor de septiembre, octubre. And by the next feast, Jesus is going to be crucified in the spring. Y para la siguiente festividad, Jesús iba a ser crucificado. So in all of these festivals, Jews pilgrimage to Jerusalem to give sacrifices. En todas estas fiestas judías, los judíos iban en su peregrinación hacia Jerusalén. So in this feast, it's called the Feast of Tabernacles or the Feast of Booths. Esta fiesta es llamada la fiesta de los tabernáculos, or the Feast of what, sorry? Booths, it's just another, like a house. Fiesta de casas. Mm-hmm. And they would make these little makeshift tents out of sticks. Y hacían como unas tiendas fuera de ramas de palos. And it's a celebration of God tabernacling or dwelling with man. Y es la celebración de Dios habitando en el tabernáculo. So all of the men are at the temple. Así que todos los hombres estaban en el templo. But we know from John chapter 7 that Jesus did not go to the temple.
Pero sabemos que de Juan capítulo 7 que Jesús no fue al templo. Because if he knew that the Sanhedrin would be provoked to anger and crucify him early. Porque si iba, sabía que el Sanedrín se iba a provocar a ira con él. So that's why Jesus is in this house with Mary and Martha and nobody else is there. Así que es por eso que Jesús estaba con María y Marta y nadie más estaba con él. Because women were not allowed to go to the temple for these sacrifices. Porque las mujeres no estaban permitidas para ir al tabernáculo a hacer sacrificios. So Mary and Martha are probably the host home for Jesus and all of his disciples. Así que probablemente María y Marta eran sorry, can you repeat that part again? They're hosting all of the disciples, all of Jesus's disciples. Ellas estaban hospedando a todos los discípulos de Jesús. And so Martha is getting ready to feed all of those guys as they come back from the temple. Así que Marta estaba lista para alimentar a todos los discípulos que estaban regresando del templo. So that's what Martha's getting ready for. All of their friends are staying with them. Así que Marta es para lo que se estaba preparando porque todos sus amigos estaban quedando ahí. And so Mary could be helping Martha, but instead she's sitting at the feet of Jesus. Así que María pudo haber estado ayudando a Marta, pero en su lugar decidió estar a los pies de Jesús. Now what's really interesting to me is it says that Martha was distracted with much serving. Así que lo que me llama mucho la atención es que dice la palabra que Marta estaba muy distraída con tanto que hacer. If you're in Luke chapter 10, Si vemos en Lucas capítulo 10, it's in verse 40. es en el versículo 40. It says that she's distracted with preparations. Dice que estaba distraída con todas estas preparaciones. That word for preparations or serving Esta palabra es de preparación o de servir, de servicio. it's the same Greek word for ministry. Es la misma palabra en griego para el ministerio. So I'm a pastor. I'm a professional Christian. Así que yo soy un pastor y soy un cristiano profesional. My job is ministry. Mi trabajo es el ministerio. But what I see from this verse Pero lo que veo de este verso is it's very easy for ministry to distract me from Jesus. es que es muy fácil del ministerio el distraerme de Jesús. See, I've heard many people talk about, oh, you guys work too much and you're not going to enough prayer meetings. Can you repeat, please? People say things like, oh, you're working too much and you're not going to church enough. Y la gente suele decir a veces que tú trabajas mucho y no vas lo suficiente a la iglesia. But that's not really what's being said here. Pero esto realmente no es lo que se está diciendo aquí. It's saying that you can be distracted by church. Está diciendo que tú puedes ser distraído por la iglesia. You can be distracted by your Bible reading plan. Tú puedes estar distraído por tu plan de lectura bíblica. You can be distracted by your ministry trips. Tú puedes estar distraído por tus viajes de ministerio incluso. You can begin to prioritize the ministry of Jesus over ministry to Jesus. Tú puedes comenzar a priorizar el ministerio a Jesús sobre el ministerio para Jesús. And we're called to one thing. Y estamos llamados a una sola cosa. David said he is going to seek one thing, David dijo que él buscaría una sola cosa, to behold Jesus. de
contemplar a Jesús. And I believe that Mary was beholding Jesus and listening to his word. Y yo creo que María estaba contemplando a Jesús y escuchando su palabra. And none of Jesus's other friends did that. Y ninguno de sus otros amigos de Jesús hizo eso. Even the three that were on the Mount of Transfiguration, Incluso los tres que estuvieron en ese monte de la transfiguración, who heard the audible command of the Father to hear him. que escucharon el mismo mandamiento audible de escucharlo a él. See, many times in Scripture, Jesus told his disciples that he was going to die. Muchas veces en la Biblia Jesús les dijo que él iba a morir. He even told Peter that the Son of Man would be turned over and die. Él aún le dijo que a Pedro que el Hijo del Hombre iba a morir. And it's the famous time where Peter rebuked him, and then Jesus said to Peter, "Get behind me, Satan." Y también Pedro lo negó y le dijo Jesús a Pedro que lo siguiera. He even told them once to let these words sink down into your ears. Y que él le dijo que aún estas palabras, can you repeat that part of the Like- word? Like to sink down into your ears, like you're sinking in water. Como que se sumergieran en sus oídos, se metieran en sus oídos. And he told them, the Son of Man is going to be betrayed into the hands of men. Y él aún dijo que el Hijo del Hombre iba a ser traicionado en manos de los hombres. But they could not hear what he was saying. Sorry. They couldn't hear what Jesus was saying Pero ellos no pudieron escuchar lo que Jesús estaba diciendo, because they had a preferred future. porque ellos tenían They had a preferred outcome or a preferred future. un futuro preferido And it was different than what Jesus was telling them. y era muy diferente a lo que Jesús les estaba diciendo. And so many times I have a preferred future that's different from his future for me. Y muchas veces yo tengo un futuro preferido que es diferente al futuro que él tiene para mí. See, they thought, well, I'm going to be on his right side and you're going to be on his left side and we're going to overthrow the Roman government. Ellos estaban pensando, yo voy a estar a la derecha, tú vas a estar a la izquierda y vamos a estar sentados en el trono de Dios. They thought, you're going to come as a conquering king and set us free from Rome. Ellos dijeron que tú vas a ser el rey que vas a conquistar y nos vas a liberar de Roma. They wanted him to come as the lion, but he came as a lamb. Ellos dijeron que él vendría como un león, pero él vino como un cordero. And so their preferred outcome, their preferred future, prevented them from hearing Jesus's future. Can you repeat that part, please? Their preferred future prevented them, stopped them from being able to hear what Jesus was telling them about the future. Su futuro preferido les estaba previniendo de lo que Jesús tenía para ellos como un futuro. But I believe that one person heard him. Pero una sola persona lo escuchó. And the reason I believe this is in Mark chapter 14. Y la razón por la que creo esto está en Marcos capítulo 14. And Ian, maybe we can read this passage
in Y, Mark 14, verses 3 through 9. y podemos leer los versículos de Marcos 14 del 3 al 9. So I will read it, the entire passage, and then you can read the entire passage. Ok. While he was in Bethany at the home of Simon the leper, he was reclining at the table, and a woman came with an alabaster vial of very expensive perfume of pure nard. She broke the vial and poured the perfume over his head. But there were some other indignantly remarking to one another, "Why has this perfume been wasted? For the perfume could have been sold for over 300 denarii, the money given to the poor." And they were scolding her. But Jesus said, "Leave her alone. Why are you bothering her? She's done a good deed for me. For you always have the poor with you, and whenever you want, you can do good to them. But you do not always have me. She has done what she could. She has anointed my body beforehand for the burial. Truly I say to you, wherever the gospel is preached in the entire world, what this woman has done will also be told in memory of her." Ok. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. So there's about 6 months between these two stories with Mary. Así que hay alrededor de 6 meses entre estas dos historias de María. The first time she's sitting at his feet and hearing his word in her house. La primera vez ella estaba sentada a sus pies escuchando su voz en su casa. Her sister Martha is distracted by her ministry, but Mary is gazing on Jesus. Su hermana Marta estaba distraída con los quehaceres, pero ella estaba con Jesús. Now, 6 months after this, it's the Des- Passion Week. 6 meses después de esto es la semana de la pasión de Cristo. So Jesus is about to suffer and die. He's about to be crucified. Así que Jesús estaba por ser crucificado. And somehow Mary knows this. Y de alguna manera María ya sabía esto. Nobody else knows. Nadie más lo sabía. She breaks into this room where she's not allowed. Ella entra en ese cuarto que no estaba permitido And she breaks her alabaster jar of oil, y rompe ese vaso de alabastro, which is worth about a year's worth of wages. así que tenía un muy alto costo. This was likely intended to be her dowry for when she gets married. Esto estaba pensado ser como su seguro para después. So either she had the alabaster jar as a dowry or she used her dowry to go purchase it. Así que tenía que decidir si esto iba a ser dowry. Sorry, can you repeat that part? It's like a dowry is like back then if you were getting married, the Ah, parents of the bride would give money got it, to the husband. got it, sorry. Era su dote, perdón. Y tenía que decidir si esto lo iba a guardar para ese momento con Jesús o para después. So at this period of time, women have no power.
Así que en este periodo de tiempo las mujeres no tenían nada de poder. It was actually not lawful for women to be taught scripture. Así que no era ni siquiera permitido en la ley que las mujeres fueran enseñadas en la escritura. Rabbis were not even allowed to acknowledge the presence of a woman in the room. A los rabinos no se les permitía ni siquiera que dejaran que las mujeres estuvieran en la sala. So we see Jesus intentionally breaking all of these rules with Así que, Mary and Martha and Mary Magdalene. así que vemos a Jesús intencionalmente rompiendo todas estas reglas con María. And at this time, women really only had a good future if they married a good man. Así que para esta época, las mujeres solamente tendrían un buen futuro si se casaban con buenos hombres. So a good dowry is extraordinarily valuable for a woman. Así que por eso es que una buena dote es extremadamente valioso para las mujeres. It's a guarantee that Mary will have a good future. Era una garantía de que María tendría un buen futuro. And what prevented the disciples from hearing was their preferred future. Y lo que evitó que los discípulos no escucharan era su futuro que ellos tenían previsto. But Mary sat and listened to his word. Pero María se sentó y escuchó a sus palabras. And in response, she gave up her future. Y a su respuesta, ella dio un más alto futuro. She gave up the one thing that could guarantee a good future for her. Ella rindió ese dote que le pudo haber garantizado un buen futuro a ella. And she broke it at his feet and anointed him. Ella lo rompió el vaso a sus pies y lo ungió. And even Jesus' own disciples were angry at her for it. Y aún los discípulos de Jesús se enojaron por esto. They called it a waste. Ellos dijeron que esto había sido un desperdicio. It could have been sold and given to the poor. Pudo haber sido vendido y dado a los pobres. And Jesus says, you're always going to have the poor. Y Jesús les dijo, siempre van a tener a los pobres. And I've been trying to tell you that you won't always have me. Y les he estado tratando diciendo que no me van a tener siempre a mí. And this is why I know that Mary was the only one who knew Jesus was going to be crucified. Y eso es por lo que yo sé que María era la única que sabía que Jesús iba a ser crucificado. Because in verse 8, Porque en el verso 8 it says that she has kept this for my burial. ella dice que ella mantuvo esto, guardó esto para su sepultura. She'd been thinking about this for a long time. He estado pensando en esto por mucho tiempo. Since she sat at his feet and heard his word. Ella se sentó a sus pies y escuchó sus palabras. And she didn't try to talk him out of dying. Ella ni siquiera trató de hablarle sobre la muerte. She didn't try to rebuke him like Peter did. Ella tampoco trató de negarlo como Pedro lo hizo. She didn't try to argue with him or to defend him or protect him. Ni siquiera trató de discutir con él, de protegerlo. She tried to hear him. Ella trató de escucharlo. And for the next 6 months, she was anticipating his death.
y por los siguientes 6 meses ella estaba anticipando su muerte. And she was planning this event, Y ella estaba planeando este evento, a moment of extravagant worship un momento de adoración extravagante, where she could give up her preferred future to receive his. donde ella pudo rendir su futuro preferido para verlo a él. She says, I have this dowry in hopes of finding of man, Ella dijo, tengo este dote con la esperanza de encontrar un hombre, but I've already found him. pero yo ya lo encontré. And I know he's about to give everything for me. Y yo sé que él está por dar todo por mí, So I'm going to give everything for him. así que voy a dar yo todo por él. And she gave up her security. Y ella se rindió su seguridad, She gave up the guarantee of a husband. rindió esa garantía de un esposo. And later that week, Y Jesus would después, be in the Garden of Gethsemane. más tarde en esa semana, Jesús fue puesto en el jardín del Getsemaní. And he would be praying and weeping until he sweat his own blood. Y él estaba orando y llorando hasta que su sudor fueran gotas de sangre. But what we know about the perfume that Mary broke at his feet Pero lo que sabemos del perfume que María quebró ante sus pies it's very strong es muy fuerte, and it lasts a long time. que dura mucho tiempo. And so Jesus would be in the garden, Así que Jesús iba a estar en el jardín and as he's weeping before the Father, y mientras él estaba llorando ante el Padre, it says in Hebrews chapter 12 that he endured the cross for the joy set before him. y dice en Hebreos 12, can you repeat that part, please? Sorry. He endured the cross because of the joy that was set before him. Sorry, it's hard to translate that part for me. Yeah, it's in the garden, it's he made the decision to carry his cross and go through the crucifixion because there was joy. We were his joy. He saw us in advance and chose to endure crucifixion so that he would gain us. Got it. Que él decidió en Hebreos 12, abrazó esa cruz por el gozo que sabía que iba a causar en nosotros. We were his joy, alegría. Nosotros éramos su gozo, su alegría. Gracias, Samantha. And I think that he was smelling her perfume Y yo pienso que él estaba oliendo su perfume when he was praying in the garden. cuando él estaba orando en el jardín. And later, he would be whipped and beaten and scourged. Y después él estaba en el jardín llorando. And again, he would smell her perfume. Y estaba peleando y nuevamente él estaba oliendo ese perfume. And as he was on the cross, Y mientras él estaba en la cruz, gasping for air, tratando de tomar aire, drowning in his own blood, ahogándose en su propia sangre, he was smelling her perfume. él estaba oliendo su perfume. And so her
extravagant worship Así que su adoración extravagante was the fruit of her extravagant hearing. fue el fruto de su escucha extravagante. And so I want us to be those who listen extravagantly Así que quiero ser aquellos de los que escuchan extravagantemente so that we can worship extravagantly. para que podamos adorarle extravagantemente. The things that we want to do for God are not that important. Las cosas que podemos hacer para Dios no son importantes. The most important things we can do Las cosas más importantes que podemos hacer are to partner with what He's doing. es asociarnos con lo que Él está haciendo, To hear His word and escuchar su respond. palabra y responder, To hear and to obey. escuchar y obedecer. Even when it seems confusing. Aun cuando puede verse confuso, Why would you come to die? ¿por qué tú vendrías a morir? Lord, why would you call me to whatever you feel the Lord calling you to? ¿Por qué Dios tú me llamarías a cualquiera de los llamados que tú me has hecho? Lord, why do you want me to waste all of my time in a prayer meeting? Dios, ¿por qué harías perderme que me pierda todo el tiempo orando en un oratorio? Because the value of our works Porque el valor de de nuestros hechos is built on the foundation of the value we have for His word. Can you repeat that part? Sorry. The value of our works is built on the foundation Está construido en la fundación of our value for His word. de nuestro valor por su palabra. Thank you. So I don't want to do great things for God. Así que no quiero hacer grandes cosas para Dios. One thing I desire, Una cosa he decidido. one thing I will seek, Una cosa yo buscaré. to dwell in His house, De permanecer en su casa to behold His beauty, y contemplar su hermosura to hear His word, para escuchar su palabra, so that I may respond. así que yo pueda responder. And we don't read about Mary doing anything else. Y no leemos de María hacer alguna otra cosa. We don't hear about her in the book of Acts. No escuchamos de ella en el libro de Hechos. The only thing we know La única cosa que sabemos is that all three times she is spoken of, es que todas esas tres veces él habló lo suficiente. she's sitting at the feet of Jesus. Ella estaba sentada a los pies de Jesús. So let it be said that I did the same thing. Así que vamos a decir que vamos a hacer la misma cosa. Amen. Amén. So this is the word that I felt from the Lord I was to share with you all. Así que esta es la palabra que yo sentí para compartirles a ustedes.
And I want you to understand that I'm a huge fan of ministry. Y quiero que ustedes entiendan que soy un gran fan del ministerio. I do ministry for a living. Yo trabajo en el ministerio, de hecho. I lead prayer meetings and worship teams. Yo lidero equipos de adoración. I travel to other nations to preach the gospel. Viajo a otras naciones para predicar el evangelio. But I only do all of those things because he asked me to. Pero hago todas esas cosas solo porque Él me pide que lo haga. And there were seasons of my life where the things God was asking me to do were not grand. Y ha habido épocas en mi vida que Dios me ha pedido hacer cosas que no han sido como gratificadas. I was a public school teacher for 5 years. Fui un profesor de escuela pública por 5 años. And during that time, the Lord asked me to do daily prayer meetings. Y durante ese tiempo Dios me pidió que hiciera reuniones de oración diarias. So I did prayer meetings at 6 a.m. every day. Así que hice oraciones diarias a las 6 de la mañana And very few people came. y muy pocas personas vinieron. 2 to 3. If it was a really good day, there were 5 people there. De 2 a 3 personas o cuando mucho 5 personas. And those were the best 5 years of my life. Y esos fueron los mejores 5 años de mi vida. Because I wasn't worshiping him for any reason other than because he asked me to. Porque no estaba adorándolo por otra razón, sino porque Él me pidió que lo hiciera. And later I moved to a different city, which I now live in, Colorado Springs. Después me mudé a otra ciudad donde actualmente vivo, que es Colorado Springs. And about a month ago, I was asked to come lead worship in that city that I was a music teacher. Y hace un mes me pidieron que fuera ese líder de alabanza en la ciudad donde yo fui maestro. And there were 5,000 people that attended that worship event. Y había como 5,000 personas que estuvieron en ese evento. And it sounds cliche, but to me, there's no difference between the empty prayer room and the stadium with 5,000 people. Y pudiera sonar como un cliché, pero para mí no hay diferencia entre un cuarto de oración vacío o un estadio lleno de personas. The only difference is that I have no fear of the empty prayer room. La única diferencia es que no le temo a un cuarto de oración vacío. I feel very safe there Me siento muy seguro ahí, because I know there couldn't be some other alternative motive. porque sé que puede haber algunas otras motivos alternos, Only him. solo él. So it's very dangerous to be on a platform. Así que es muy peligroso estar en una plataforma. When the lights are shining on you, Cuando las luces están brillando sobre ti, it's like poison going into your skin. es como un veneno que está corriendo por tu piel. Because each time it's possible for you to think that you're there for the people instead of for him. Porque es posible que pienses que estás ahí
por las personas en lugar de que estás ahí por él. And don't mishear me, I think it's very important to do great things for God. Y no me malentiendan, pero es importante hacer grandes cosas para Dios. I think we're supposed to desire greatness. Se supone que estamos diseñados para la grandeza. Jesus never rebuked his disciples for wanting to be great. Jesús nunca reprendió a sus discípulos por esa grandeza. He just always reframed what greatness looked like. Él solamente parafraseó lo que la grandeza debería de ser. So I just think it's very important that we're only doing the things that Jesus has asked us to do. Así que creo que es importante hacer únicamente lo que Jesús nos pide que hagamos. If he asks you to start a prayer meeting at 6 a.m., do it. Si Él te pide que empieces un cuarto de oración a las 6 de la mañana, hazlo. If he asks you to rent a 5,000 person stadium, then do it. Si Él te pide que vayas a un estadio de 5,000 personas, hazlo. But where we get into trouble is when we operate out of assumption and our own preferred future. Y cuando nos metemos en problemas es porque operamos con nuestro propio entendimiento y bajo ese futuro que nosotros queremos. And then we end up like the disciples who were shocked and terrified by the crucifixion. Y entonces terminamos como los discípulos, aterrorizados y asombrados por la crucifixión de Jesús. Instead of being like Mary and partnering with him. En lugar de estar como María, asociarnos con él. I think a fun example is when Peter walks on water. Así que creo que un ejemplo divertido es cuando Pedro caminó sobre el agua. He had a word from Jesus. Él tuvo una palabra de Jesús. He said, Lord, if it's you, then command me to come out on the water with you. Pedro le dijo, si eres tú, entonces manda que yo pueda caminar sobre el agua. And Jesus said, come. Y Jesús le dijo, ven. So Peter stepped out of the boat. Así que Pedro salió del bote. And I don't think he was walking on water. Y no pienso que él estaba caminando sobre el agua. He was walking on the word. Él estaba caminando en la palabra. The command of Jesus is what he was walking on. El mandamiento de Jesús es sobre el cual él estaba caminando. Because God upholds the universe with the word of his power. Porque Jesús creó el universo con el poder de su voz. But I think Peter tried to walk on water again. Pero pienso que Pedro trató de caminar en el agua otra vez. Do you remember after the resurrection when Peter had gone back to fishing? ¿Recuerdan después de la crucifixión cuando Pedro regresó otra vez a la pesca? And Peter and John are in the boat fishing and they see Jesus on the shore. Y Pedro y Juan estaban pescando en el bote y vieron a Jesús a la orilla. And John sees him and says, it's the Lord. Y Jesús lo ve y le dice, es el Señor. And so the Bible says that Peter put on his cloak. Así que dice la Biblia que Pedro se puso su bata. And then he fell in the water and swam to shore. Y él se fue al agua nadando hacia la orilla. Why would Peter put on his cloak to swim? ¿Por qué Pedro se pondría su bata para nadar?
I think it's because he thought he was going to walk. Yo pienso que él creía que iba a caminar, But he didn't have a word from the Lord. pero él no tuvo una palabra de Dios. So just because you've done something for God in the past Así que solo porque tú hiciste algo para Dios en el pasado, doesn't mean he's calling you to it now. no significa que Él te está llamando a hacerlo ahora. And so I want to encourage all of us Así que quiero animarlos a todos ustedes to ask the Holy Spirit, de preguntarle al Espíritu Santo, what are you calling me to do now? ¿para qué me estás llamando a hacer ahora? And then step out of the boat and do it. Y salgan de ese bote y háganlo. Amen. Amén. Amen. 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 I felt from the Lord earlier today Yo sentía de parte del Señor el día de hoy temprano that he wanted to confirm this word with signs and wonders. que Él quiere confirmar esta palabra con señales y milagros. And since we're talking about hearing his word, Y debido a que estamos hablando acerca de escuchar su palabra, I want to pray for all of your ears, quiero orar por todos sus oídos, spiritual and physical. espirituales y físicos. And so, is there anyone in this call that has hearing damage in either of their ears? Quiero preguntarle si hay alguien en esta sesión que tenga algún daño en sus oídos. Si puede levantar su mano. Nadia. Nadia Zavala. Ah, Aranza. and Estrella. Aranza de left. Hmm? And let me see, the husband of Katya's husband as well. So I was in Campinas, which is a city outside of Sao Paulo in Brazil. Mientras yo estaba en Campinas, en una ciudad de Brasil, And I was preaching out of Psalm 103. can you repeat that part? I You're was, preaching? I was preaching out of Psalm 103. Estaba predicando acerca de Salmos 103. Bless the Lord, O my soul, and forget none of his benefits. Alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Who forgives all your sins and heals all your diseases. Quien perdona todos sus pecados y sana todas tus heridas. And I was talking about the marriage between the forgiveness of sin and the healing of disease. Y estaba hablando sobre el casamiento de la sanidad de los pecados. And what else? Sorry. Healing of the sins and Forgiveness of sins, healing of disease. perdón de los pecados y sanidad de las enfermedades. The blood of Jesus forgives your sins. La sangre de Jesús perdona tus pecados. The body of Jesus heals your disease. El cuerpo de Jesús sana tus heridas. When the paralytic, his friends lowered him through the ceiling, Cuando los amigos del paralítico lo bajaron desde el techo, Jesus told him, your sins are forgiven. Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. And then he healed him. Y después lo sanó.
He said, so that you may know the Son of Man has authority to forgive sins. Y él dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, Get up and walk. levántate y anda. You see, his blood makes us holy. Y así que pueden ver que su sangre nos hace santos, But his body makes us whole. pero su cuerpo nos hace íntegros. Mhm. Even the cupbearer and the baker in Joseph's prison Aún el panadero y el copero en la prisión de José speaks of the body and blood of Christ. hablan sobre el cuerpo y la sangre de Jesús. When the Israelites fled Egypt, When the, sorry, when the Israelites went through the Exodus, they left Egypt. cuando los israelitas salieron de Egipto, They were instructed to eat the lamb ellos fueron instruidos para comer el cordero and place the blood over their doorpost. y derramar la sangre sobre los dinteles de las puertas. And Psalm 105 tells us that none of them were sick the next day. Y el Salmo 1:5 nos dice que ninguno de ellos estaba enfermo. Several million people. Muchos millones de personas Completely healed, completamente sanas, fleeing Egypt. dejando Egipto. And so, as I preached this message in Sao Paulo, Así que estaba predicando este mensaje en Sao Paulo. 5 people with hearing damage were healed. 5 personas que estaban dañadas de sus oídos fueron sanadas, Without anyone praying for them. que sin necesidad de que nadie orara por ellas. And the testimony of Christ is the spirit of prophecy. Y el testimonio de Cristo es el espíritu de la profecía. So the same thing that Jesus did for them, he will do for you. Así que lo mismo que Jesús hizo por ellos, Él lo va a hacer por ti. And so even while I'm speaking, Aún mientras yo estoy hablando, before anyone even prays, aún antes de que alguien ore, you can receive the healing of your hearing. tú puedes recibir esa sanidad en tus oídos. I damaged the hearing in my right ear several years ago. Yo hace muchos años tuve daño en me dañé mi oído. And as I was discussing with my parents how his stripes healed us, Y mientras estaba discutiendo con mis padres sobre cómo nos sanaron, my ear opened. mi oído se abrió. No, I didn't pray. They didn't pray for me. Nadie oró por mí. I was just explaining to them that by his stripes, we were healed. Yo solo estaba explicando que por sus llagas nosotros somos sanos. And in that moment, my ear was healed. Y en ese momento mi oído fue sano. And so I went to my church that day, Así que fui a mi iglesia ese día and I was running a midday prayer meeting. y estaba en una reunión de oración. And I was explaining Isaiah 53, by his stripes, you are healed. Y estaba explicando en Isaías 53 que por sus llagas somos sanos. And 1 Peter 2, verse 24, by his stripes, you were healed. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, por sus llagas fueron sanos.
Isaiah was looking in the future at the cross of Christ. Isaías estaba viendo en el futuro de la cruz de Cristo And Peter was looking in the past at the cross of Christ. y Pedro estaba viendo hacia el pasado en la cruz de Cristo. It was the scourging, the whipping, the punishment of his back. Estaba el castigo en su espalda y todo ese, los latigazos que recibió. Those stripes purchased your healing. Esas llagas compraron tu sanidad. And so right now, everyone that has a problem with their hearing, place your hand on your ear. Así que ahora todos los que tienen un problema en sus oídos, pongan sus manos sobre sus oídos. Or if it's a person sitting next to you, put your hand on their ear. O si es la persona que está al lado de ti, pon tu mano de esta manera. Or if they're not here, put your hand on your own ear, but pray for them. Pero aún si no está contigo esa persona, pon tu mano en tu oído y ora por esa persona. So I speak, put your hand on your ear. Pon tu mano sobre tu oído. I speak to every bit of hearing damage in the name of Jesus. Así que yo hablo sobre todo daño en los oídos en el nombre de Jesús And I command you to be healed in Y- Jesus' name. y te mando que seas sano en el nombre de Jesús. I command a creative miracle to restore everything that is broken. Yo mando sobre un milagro creativo para que restaure ese oído. Where there's been damage to the eardrum, be restored in Jesus' name. Donde ha habido daño en los huesecillos, sea restaurado en el nombre de Jesús. Where En the los hairs tímpanos. of the cochlea are broken, I command them to be recreated. Donde haya daños en los tímpanos que sean recreados, reconstruidos nuevamente. And I command every deaf ear to open now in Y Jesus' yo name. mando todo oído sordo que escuche ahora en el nombre de Jesús. So whose hearing has improved, Así either while I was speaking or after we prayed? que ¿quién de ustedes siente esa mejoría mientras estuve hablando o mientras estuve orando? Si nos pueden decir. Si quieren levantar su mano. Si quieren levantar su mano o escribirlo en el chat, por favor, para saber si alguien sintió una mejoría cuando estuvo orando Josh o incluso antes cuando estuvo hablando. I was just repeating the. So they can raise their hands or put in the chat. So I'm assuming no one is noticing a difference. So we'll pray again. Así que estoy asumiendo que nadie sintió una diferencia. Vamos a orar nuevamente. And so place your hand back on your ear. Pon tu mano otra vez en tu oído. Father, I thank you Padre, te doy gracias that you told me you wanted to confirm this word about hearing. que tú me dijiste que querías confirmar esta palabra acerca de escuchar. I thank you that you purchased the healing of these ears at the cross. Yo creo que tú has comprado esa sanidad de los oídos en la cruz. Right now, Lord, I ask you to send angelic ministry to every ear that needs healing. Yo oro para que tú envíes esos ángeles ministeriales para que sanen cada oído. I commission the angels to bring healing and bring restoration. Yo comisiono a cada ángel para que traiga restauración y sanidad. You said in Psalm 107 that your word heals us. Tú dijiste en Salmo 1:7 que tu palabra nos sana.
So I send your word now in the name of Jesus to heal every ear. Así que envío tu palabra ahora en el nombre de Jesús a sanar a cada oído. All hearing damage, flee To- now in Jesus' name. Todo daño en los oídos sea sano en el nombre de Jesús. I take authority over every deaf spirit in the name of Jesus. Toma autoridad sobre todo espíritu sordo en el nombre de Jesús. And I evict you from my brothers and sisters in Jesus' name. Y te echo fuera de todos mis hermanos y hermanas en el nombre de Jesús. Ears open in the name of Jesus. Oídos abiertos en el nombre de Jesús. And now check again. Y revise nuevamente, por favor. Si alguien sintió una mejoría, puede levantar su mano, por favor, o poner en el chat, o abrir su micrófono si es necesario. They can even open their mics to microphone to tell the testimony, right? Mhm. Yo le puedo decir algo. Carla wants to tell something. Pues no padezco del oído, pero como tengo gripe, se me estaban tapando los oídos. Entonces, cuando estaba haciendo la oración, solo sentí ¡plup! Y se me destapó el oído. She actually doesn't have any damage in her ears, but actually because of the of a cold, The flu. The the flu. flu, Ujú. she has their ears like stuck, and suddenly it Wow.